Vamos a partir ahora sí oficialmente. Muy buenas noches a todos. Recordar, por favor, desactivar los micrófonos. Lo activa las veces que sea necesario y quiera participar, pero procuremos siempre, por favor, volver a silenciarlos, ¿ya? Vamos a comenzar. Todavía tengo gente que se me está uniendo. Vamos a continuar viendo lo que estábamos la semana pasada, que tenía relación con el área de la física. Vamos a continuar durante unas 3, considerando esta y 2 a 3 más, con esta unidad, para pasar allá al área de la biología. Y nos centrábamos en ¿qué? ¿Qué estábamos viendo la semana pasada? ¿Quién me puede ayudar por ahí? El movimiento. El movimiento, ya. Yeah. ¿Qué recordamos de lo que vimos la semana pasada? De lo último que alcanzamos a ver. Habían cosas bien importantes que la semana pasada nosotros habíamos establecido, ¿cierto? El movimiento La trayectoria. depende de referencia. Los nombres personales, profe. Ya, por ejemplo, que el movimiento iba a depender muchísimo del punto de referencia, ¿cierto? ¿Alguien me hizo una pregunta? ¿Alguien me había preguntado algo, no? No, profe, yo es que le pensé que, o sea, le dije que habíamos estudiado también lo de los pronombres personales. ¿De los qué, perdón, me perdí? Pronombres personales. No le escucho. Creo que tengo problemas yo, pero no le escuché. Pero, ¿ustedes están viendo la pantalla ahora? Sí. ¿Sí? ¿Se puede ver? Ya. Como nosotros habíamos dicho la semana pasada, hablamos un poquito del movimiento, por si hay alguien que no estuvo la semana pasada en la clase, vamos a hacer vamos a refrescar un poquito lo último que vimos, que tenía relación, ¿cierto?, con el cambio de posición de cualquier objeto, de un cuerpo, en donde se iba a cambiar de posición, y nosotros íbamos a hablar, y mencionamos en esos minutos, que este movimiento iba a depender, por ejemplo, del punto de referencia que tuviesen, ¿sí? Recordamos el ejemplo del tren que dimos, dependiendo de dónde lo miramos y quién va a exponer esto, va a ser si va a estar en movimiento o no va a estar en movimiento. También hablamos y alcanzamos de mencionar un poquito los elementos que tenía el movimiento, y es aquí donde nos vamos a centrar el día de hoy. De los elementos que tienen el movimiento, nosotros vamos a poder calcularlo. Por eso yo les dije que esta semana íbamos a ver un poquito de matemática, porque nosotros vamos a poder calcular el movimiento, calcular a la velocidad que estos se mueven los objetos, calcular la distancia que logran los objetos, calcular el tiempo que se va a demorar un objeto en trasladarse de un lugar a otro, y es por ello que yo les estaba pidiendo una calculadora hace un rato. Puede ser una calculadora, puede ser simplemente otro teléfono o el teléfono que estén ocupando, ¿ya? Para que sea más rapidito el cálculo que vamos a obtener aquí. Vamos a ocupar la misma modalidad que teníamos la semana pasada, en el cual es muy poquito lo que... Esta fue la clase, sí, Nina, esta fue la clase en la que no pudieron entrar todos. Por lo que yo supe, Andrés les compartió esta clase en un canal o algo así, es lo que yo me enteré. Pero claro, esta fue la clase en donde quedaron varios compañeros afuera la semana pasada, lamentablemente. Sí. Entonces, elementos del movimiento. Aquí vamos a ocupar la misma modalidad que ocupamos la semana pasada, en donde explico y luego tomamos apunte. Es muy cortito porque después solo vamos a trabajar al hacer ejercicio, ¿ya? Volvemos a repetir entonces que el movimiento iba a ser este cambio de posición de cualquier objeto, en donde habían 4 elementos que nosotros íbamos a considerar. ¿Quién me puede ayudar ahí con estos 4 elementos que teníamos que considerar del movimiento? Trayectoria. Trayectoria. Desplazamiento. Distancia. Desplazamiento. La distancia recorrida. Rapidez y velocidad. La rapidez y velocidad. Muy bien, ahí por el chat también nos estaban ayudando. Muchísimas gracias. ¿Qué refiere cada una de ellas? Nos vamos a centrar, la semana pasada hablamos un poquito de la trayectoria, que era el primer elemento que nosotros íbamos a definir.
trayectoria. Y ponemos ahí como título la trayectoria. Ahí sí, se ve, ¿cierto? ¿Se ve? ¿Me pueden ayudar? Sí, sí se ve. Ah, ya, Sí, perfecto. profe, se ve. Ya, es que me tengo que salir, me tengo que aceptar a los que vienen uniéndose, así que ahí yo me pierdo un poco. Entonces, vamos a definir con primer concepto de elemento del movimiento a lo que tenemos como la trayectoria. ¿Y qué va a ser la trayectoria? Si miramos el dibujito que tenemos aquí en imagen, nos dice que va a ser el recorrido que se describe en un objeto que se desplaza por el espacio. Tenemos un punto inicial y un punto final que tiene que recorrer ese objeto. La trayectoria será el camino que va a ocupar justamente este objeto, este cuerpo, esto, para generar al punto final que quiere llegar. Trayectorias pueden existir muchísimas dentro de. Este puede haber generado esta trayectoria inicial, puede generar otra trayectoria completamente distinta, pero es el final, es el camino que se iba a recorrer para llegar de un punto a otro. No sé si recuerdan el ejemplo que habíamos dado la semana pasada cuando iba uno, por ejemplo, al supermercado y estaba en el pasillo de allá donde está el pan y tenía que llegar a la caja. Entonces, claramente había muchos obstáculos que entorpecían el camino recto, si yo quería llegar directamente de la panadería hasta la caja, porque siempre hay stand, siempre hay personas, no puedo generar un camino directo y tengo muchas trayectorias que tomar. Me puedo ir por el pasillo de los útiles de aseo, me podría ir por el pasillo de los yogures, me podría ir por el pasillo de las cosas perecibles, ¿cierto? Puedo tomar muchas trayectorias para poder llegar a un mismo punto. ¿Recuerdan ese ejemplo que habíamos hablado un poquito la semana pasada? Justamente era eso, ¿cierto? Y también dependiendo si uno iba solo o no al súper se demoraba más o menos, cuánto gastaba, también habíamos hablado un poco de eso. Va a ser los diferentes caminos que uno podría tomar, ¿cierto? De llegar de un punto a otro. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como trayectoria. Ahí les voy a pedir, por favor, recuerden que primero explicamos, comprendimos esto y luego vamos a tomar apunte para que nadie se me pierda. Tomamos apunte de lo que era la trayectoria y les voy a pedir por favor que repliquen el mismo dibujito que yo tengo aquí, súper simple, así, de un punto inicial a un punto final, y que conozcamos cuál podría ser su trayectoria. Consideramos que va a ser el recorrido que va a describir un objeto que se desplaza de un punto inicial a un punto final. En la imagen que yo tengo aquí, ¿existe una única trayectoria? No. ¿Puedo tomar otras trayectorias desde este punto, del punto inicial al punto final? Sí. Sí, ¿cierto? Pueden haber muchísimas otras trayectorias que se pueden considerar para poder llegar al mismo punto, desde un inicio a un fin. Y eso es lo que nosotros vamos a considerar, ¿ya? ¿Nos queda claro? Sí, perfecto. Ahí Enrique nos dice que sí. Muy buenas noches, Manuel. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, definimos el concepto de trayectoria y realizamos este bosquejo, ¿cierto? Súper simple. Y también tenemos que recordar que esta trayectoria podrían haber sido otras trayectorias, ¿cierto? Que puede generarse más de una. No se preocupe, Rocío, porque recién estamos empezando. Estamos recordando lo que era el movimiento que habíamos visto la semana pasada y estamos también definiendo los elementos que tiene el movimiento. Partimos con la trayectoria, Rocío, así que no te has perdido de nada. Aprovecho de avisarles que parece que no les avisé al inicio. Aprovecho de avisarles de que hubo mucha gente que me pidió el PPT. Yo se los envié, pero ¿cuál fue el problema? Que los PPT son muy pesados porque tienen imágenes con movimiento o tienen video. Entonces, cuando yo los envío por correo, estos no se envían, estos se envían como un link y hay que subirlos, descargarlos de
de una nube virtual, y es todo súper engorroso. Así que, lamentablemente, para todos aquellos que sí me pidieron el PPT, yo sí se los envié, pero no les llegó por eso, porque había que generar una autorización, en fin. Así que no voy a poder compartirlos, siempre y cuando me queden tan pesados. Voy a tratar de no hacerlos tan densos, con tanto video y esas cosas, así que pueden sacarle pantallazo a los PPT, pueden preguntarme por correo, pero lamentablemente no les pude enviar el PPT. Porque tiene Profe, mucho buenas video. noches. Buenas noches. Habla Yasmín Becerra. Una consulta. ¿Esta es la segunda clase o la tercera? Porque parece que La me perdí una. No, la Ah, ya. segunda. Ya. Muchas gracias. Ya, Profe, le hago una dígame. consulta, buenas noches, y Buenas noches. enviarlo a través del WhatsApp para que nosotros lo descarguemos, tampoco se podrá. Sí, pero ustedes tienen Porque un ahí grupo estaría la opción de que todos los podríamos descargar. y ustedes tienen un grupo de WhatsApp. Si tenemos uno, donde nos Ya, comparten los links para entrar a la clase. y ese grupo lo maneja Andrés. Sí, él. Ya, mira, yo voy a hablar con él y le voy a preguntar si existe la posibilidad que yo le envíe el material a él y que él se los reenvíe por WhatsApp, que sería quizás más rápido, porque por correo es casi imposible porque queda muy pesado para que se compartan en un puro correo, sino que se suben a una nube y de la nube hay que descargarlo y ahí es más engorroso. Le voy a consultar y se lo voy a proponer a Andrés a ver si existe la posibilidad, y así sí podría enviárselos a él y ustedes los descargan ahí directamente del teléfono. Sí, ¿Ya? que yo encuentro que igual sería más fácil para nosotros. Sí, sí, completamente. Aunque, ojo, que lo que yo pongo en los PPT es lo mismo que ustedes tienen en los libros, ¿ya? Por si acaso, para que no vayan a pensar de que es materia nueva. Entonces, ya definimos lo que era la trayectoria, teníamos súper claro el concepto. Sí, profe. perfecto. Continuamos entonces. El otro elemento que también era parte del movimiento, la distancia. Distancia recorrida. Si miramos la imagen, tiene también relación con la trayectoria que habíamos definido y nos va a decir que corresponde al camino que se recorre el cuerpo, el vehículo, lo que sea que estemos hablando, el camino que recorre en este movimiento y que es completamente medible. O sea, yo tengo la trayectoria, sea cual sea la trayectoria que se generó, de un punto inicial a un punto final. La distancia recorrida se puede medir a raíz de esa trayectoria. ¿Se entiende? Estoy en clase, déjame tranquila. Sí se entiende. ¿Sí? ¿Lo entendemos entonces el concepto de distancia recorrida? Va a tener neta relación con la trayectoria. Generamos la trayectoria de un cuerpo, ¿cierto? De un vehículo, de un móvil, de lo que sea, desde un punto inicial hasta un punto final. Una vez que se genera la trayectoria, yo puedo medir la trayectoria que se generó y ahí yo puedo sacar y calcular lo que es la distancia recorrida. Y eso es algo cuantificable, algo medible, algo que vamos a poder calcular. Hacemos este dibujito. Ah, Diego, mira, Diego se ofreció. Diego, a ver si se puede quedar después de la clase para que me des ahí el número y yo te lo pueda compartir, ¿ya? Diego se ofreció amablemente a compartirlo. Así que Diego, después finaliza la clase, te queda un minutito para que me des tu número y yo te pueda compartir, ¿ya? Entonces, tomamos nota de la distancia recorrida, consideramos que va a ser el camino que recorre este cuerpo, ¿cierto? Que está netamente relacionado con la trayectoria y se puede medir. Y ahí hacemos el dibujito que nos podría explicar y darnos a entender un poco más claro en cómo se considera la distancia recorrida.
aquí, ¿alguna duda? Perdón, se los cambié, ahora sí. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Estamos claros hasta ahora? Profe, ¿puede volver un poco, porfa? ¿Este que está aquí? ¿Distancia recorrida? Sí. Ese. No lo cambio. Recuerden que le pueden sacar pantallazos si es que para no trazarnos. Y lo que después, igual lo vamos a tratar de con Diego a ver si lo podemos compartir el PPT, que yo sé que sería mucho más rápido. Ya, ¿la puedo cambiar? Sí. Sí. Sí, perfecto. Sí, profe. Ya, ¿nadie supone? No. ¿Cuál otro elemento también considerábamos en este movimiento? El desplazamiento. ¿Qué vamos a describir como desplazamiento? Vamos a describirlo como el cambio de posición y genera un cuerpo entre dos instantes o dos tiempos bien definidos, ¿ok? El desplazamiento, si fijan, es igual, de hecho es la misma imagen que teníamos que ocupamos para el de trayectoria. Habían muchas trayectorias las cuales uno podía tomar para llegar de un punto inicial a un punto final, pero el desplazamiento va a ser directo. Es una línea recta que se va a generar entre el punto de inicio y el punto final. Y ese va a ser el tiempo, y se puede calcular, perdón, en tiempos bien definidos, tal cual como lo dice aquí. Es el cambio de posición que va a tener un cuerpo entre dos instantes o tiempos bien definidos. O sea, cuánto se va a generar en tiempo de llegar de un inicio a un final, que es un único punto. Si bien yo podía tomar muchas otras trayectorias, si recordamos el ejemplo del supermercado, si estoy en la panadería y necesito llegar a la caja, podía tomar muchos caminos posibles, irme por el camino de los productos de limpieza, irme por el camino de los bebestibles, ¿cierto? Pero el desplazamiento es único, de la panadería a la caja. ¿Se entiende? ¿Entendemos esta diferencia en la que vamos a encontrar entre la trayectoria acá y el desplazamiento? Si me pueden escribir ahí, muchas gracias, Ángela Lisset. Para que no nos enredemos, recordamos este ejercicio que habíamos dicho del supermercado. Nuestra finalidad va a ser llegar a la caja, y estábamos en la panadería, podíamos tomar muchos caminos distintos. Marisol. Claro, como dice ahí Enrique, la trayectoria va a ser todos los caminos que puedas tomar. Imagínate en el supermercado, sección panadería, y tú quieres llegar a pagar el pan a la caja. Del supermercado, tú no puedes llegar directamente desde la panadería a la caja, porque van a haber obstáculos, van a haber despensas, ¿cierto? Todo lo que tú te vas a encontrar dentro del supermercado que no te va a permitir a ti desplazarte en línea recta desde la panadería hasta la caja. Tú vas a poder tomar diferentes caminos para poder llegar a pagar el producto en la caja, ¿cierto? Te vas a poder ir por el pasillo de la limpieza, te vas a poder ir por el pasillo, no sé, de los productos perecibles, te vas a poder ir por diferentes pasillos para poder llegar a la caja. Esa va a ser la trayectoria, que pueden ser muchísimas, para llegar de un punto inicial a un punto final. En cambio, claro, pero necesitamos llegar al mismo destino, como dice Rocío, y como dice por ahí Enrique. Entonces, nosotros de este punto de inicio a este punto final, de la panadería hasta la caja, existe un único desplazamiento, que es mi inicio y mi fin. Da lo mismo la trayectoria que yo tome, todos los caminos que yo tengo para recorrer, sino que yo necesito llegar desde un punto
desde un primer punto, que sería la panadería, hasta poder llegar a la caja a pagar el pan. ¿Lo entendemos ahora, Marisol, o no? ¿O nos seguimos perdiendo? La finalidad es esa, Rocío, llegar al mismo destino. ¿Se entiende? Sí, profe, un poco me complica, pero ya voy a ir entendiendo. Gracias, de todas maneras. Ya. Escribimos esto ya, ¿cierto? ¿Lo tenemos? ¿Lo anotamos? Yo sí. Perfecto. ¿Qué nos quedaba entonces? La rapidez y la velocidad, que también van a ser cosas que nosotros vamos a poder cuantificar, que vamos a poder medir, que vamos a poder obtenerlas, ¿cierto? Mediante cualquier ecuación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Definir la rapidez se conoce como una magnitud que se relaciona con la distancia que se recorre en una X cantidad de tiempo. Esa va a ser la rapidez. ¿Cuánto se demora el desplazamiento de un vehículo, por ejemplo, que es el ejemplo que tenemos aquí en la imagen? ¿Cuánto se demora el desplazamiento de ese vehículo en una X cantidad de tiempo? En cambio, la velocidad va a ser una magnitud que nosotros la vamos a relacionar con el cambio de posición que tiene este mismo vehículo en esa cantidad de tiempo. O sea, cuánto se mueve y cuál es la velocidad que se demora en X cantidad de tiempo, en un tiempo determinado. Según el dibujeto que tenemos aquí en pantalla, los vehículos que se están moviendo allí. Rapidez, la magnitud que vamos a poder considerar de la distancia recorrida en un tiempo determinado, mientras que la velocidad va a tener relación con el cambio de posición que genera ese cuerpo con un tiempo determinado. Anotamos el concepto, la definición y hacemos un dibujito lo más simple posible para comprender a lo que me refiero. Y ahora se viene la parte entretenida. Profe, Dígame. le hago una consulta. ¿Esta clase usted la está grabando? Sí. Ah, Sí. ya. Sí, profe, Sí, que ¿la igual estoy quedé un grabando? poco perdida, pero ya repasándola ahí ya voy a entender mejor. Sí, Gracias. la idea es eso. La idea es que igual obviamente yo puedo explicar las veces que sea necesario, pero si alguien necesita ver esta clase de nuevo, Andrés las comparte en una página, creo que es un canal, no sé todavía, pero él me las pide después, yo se las mando y él las comparte. Ya, Profesora, profe. profesora, Dígame. hola, buenas noches. Mire, quería hacer una consulta. A medida que pase el tiempo, con las clases y todo el asunto, ¿se realizarán pruebas o una evaluación, algo así? A medida que vamos avanzando, vamos realizando evaluaciones. Por ejemplo, hoy día tenemos una actividad, esas son las evaluaciones para nosotros, no como una prueba, Ya. ¿ya? Hoy día esa va a ser nuestra evaluación para ver si todos los conceptos que hoy día estamos aprendiendo y podemos llevarlo a cálculos matemáticos, que es la finalidad que tenemos en esta clase. Ya, no es que uno, por ejemplo, que vaya a realizar pruebas, enviarlas por Word o algo así, por correo. No, solo la prueba final que tienen que hacer para aprobar el curso. Ya, muchas Hola, buenas gracias. noches. Voy a dar una acotación. Los que no estuvieron en la primera clase, la clase está grabada en YouTube para que puedan entender esta clase, porque yo creo que tienen que ver la primera parte para llegar a esta. No sé, como referencia. Muchas gracias. Sí, la verdad que sería idealmente que fuéramos repasando, ¿cierto? Yo sé que van a quedar un poquito alejadas las clases una con otra, para que no se nos olviden los conceptos. Si existe la posibilidad, ojalá se puedan ir repitiendo y se puedan ir viendo para que nos vamos a ir siguiendo con el hilo de todo esto. Profe, hay que copiar ese dibujo. Un apunte solamente, ¿ya? Pero ya vamos a cambiar. Anotamos esto ya, ¿cierto? Está listo, ¿no? Le saco un screenshot. No, profe. Ya. Sí, Unos minutitos más nomás. Unos minutitos para que avance.
¿Estamos? ¿Puedo continuar? Sí, sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Que todo lo que acabamos de ver, nosotros hablamos de velocidad, de distancia, de tiempo. La idea justamente es de poder medir cada una de las cosas que nosotros estamos hablando hoy día. Y para eso se establecen fórmulas matemáticas que vamos a tener que considerar para poder sacar el cálculo de cada una de ellas. Vamos a tener fórmulas para poder definir lo que es la rapidez con la que se mueve un cuerpo. Vamos a tener fórmulas para poder distinguir la distancia que se mueve un cuerpo, o vamos a tener fórmulas para poder distinguir el tiempo que se demora para poder, que ese cuerpo, perdón, se demora en movilizarse de un lugar a otro. Estas son las tres fórmulas que sí o sí necesito que anoten porque es la que vamos a trabajar en todos los ejercicios que vienen más adelante. La primera fórmula va a tener relación con la rapidez media, ¿ya? La primera fórmula tiene relación con la rapidez media y es la velocidad media, que es esa B corta con la M, donde nos dice que es igual a la distancia dividido, eso significa ese slash, dividido por el tiempo. Vuelvo a repetir. La primera fórmula tiene relación con la rapidez. Rapidez, ¿qué rapidez? Yo coloqué. Colectamos por rapidez. Ya es igual a... La primera fórmula va a tener relación con la rapidez media y va a ser igual a la distancia dividido por el tiempo. Ese slash, esa rayita así es un dividido, ¿ya? Distancia dividido tiempo. La segunda fórmula que está en el centro, Ya nos toca inglés, weón. nosotros vamos a poder medir la distancia. Y para eso vamos a necesitar la rapidez media, que es la velocidad media, o la BM, multiplicado por el tiempo, tal cual como está escrito aquí. Ese asterisco significa la multiplicación, ¿ya? Entonces, la segunda fórmula tiene relación con la distancia y es igual a la velocidad media o la rapidez media, que es esa BM, multiplicada por el tiempo. Y la última fórmula va a tener relación con el tiempo. Y para poder calcular el tiempo, este va a ser igual a la distancia dividido por la velocidad o la rapidez media. O sea, esa D dividido por la BM que tenemos. ¿Alguien se me perdió en una fórmula o todas las anotamos bien? Profe. Profe, la Dígame. última. La última. La última es el tiempo. Es el tiempo. Y esta Yo es quedé igual. dividido. Sí, el slash es dividido, ¿ya? Y el asterisco es multiplicado. El slash ya.
tenemos que dividirlo, ¿ya? La primera, por favor. Sí, lo vuelvo a repetir. Tenemos la primera fórmula que tenemos va a ser para considerar la rapidez media. Y esta va a ser hasta PM, que ustedes están viendo ahí, va a ser igual a la distancia partido por el tiempo, una D dividido por T. D dividido por T. La segunda va a ser para poder calcular la distancia, y esa fórmula es una D es igual a la B corta con M que tenemos ahí, por multiplicado el tiempo o la T. Y la última es para poder calcular el tiempo. El tiempo se va a poder calcular cuando tenemos la distancia, o tenemos la D, y lo dividimos por la rapidez media o la velocidad media por esa BM. Profe, lo de abajo, ¿qué significa? Ya, lo de abajo. Abajo dice, considerar siempre la unidad de medida que va a ser fundamental. ¿Por qué? Si yo quiero considerar el tiempo de algo, ¿cuánto tiempo me demoro de aquí en llegar de Doñihue a Rancagua? El tiempo, ¿en qué unidad de medida nosotros lo podríamos encontrar? Velocidad media. En minutos, en segundos, en horas, por ejemplo. Si yo necesito considerar una distancia, ¿cuánto hay de aquí, por ejemplo, de aquí mismo, de Doñihue a Rancagua? ¿En qué unidad de medida yo lo puedo encontrar? Minutos. Metros, En metros, metros, kilómetros, kilómetros, distancia. millas, en fin. Por eso aquí habla sobre considerar siempre la unidad de medida. Si yo les voy a pedir la distancia o yo les voy a pedir el tiempo, por ejemplo, que se demora uno de llegar de Doñihue a Rancagua, usted no me puede decir, es como el chiste, pero usted no me puede decir, me demoro 3 kilómetros. Si yo le estoy preguntando el tiempo, ¿cierto? Siempre tenemos que considerar la unidad de medida que estamos trabajando. Ahí habla de la unidad de medida, que cuando yo les pida a ustedes la rapidez media, la unidad de medida siempre tiene que estar expresada en metros partidos por segundo, o sea, en m/s. Por eso están abajitos escritos, metros partidos por segundo. Si yo le quiero preguntar a usted, por ejemplo, la distancia, usted siempre me tiene que expresar la distancia en metros, o en m, como dice ahí. Si yo le quiero preguntar a usted el tiempo que se demora un objeto en moverse, usted siempre lo tiene que representar en segundos o la S. ¿Se entiende? Que simplemente para que usted considere siempre la unidad de medida que se le está preguntando. Si a mí me piden calcular el tiempo de algo, yo sé que si es el tiempo yo lo puedo expresar en minutos, en segundos o en horas, ¿cierto? No puedo expresarlo en kilómetros, no puedo expresarlo en metros, porque a mí me están pidiendo el tiempo, y la unidad de medida del tiempo corresponde a las que ya mencionamos, ¿sí? Si yo quiero considerar, por ejemplo, la distancia que existe de un lugar a otro, yo la distancia se la puedo dar, existen tantos metros, o existen tantos kilómetros, o incluso existen tantas millas para poder llegar. Pero si se fijan, no se pueden juntar las unidades de medida. Peras con peras, manzanas con manzanas. ¿Sí? Minutos con minutos, segundos con segundos, horas con horas, kilómetros con kilómetros, así. ¿Lo entendemos así? No, profe, ¿puede repetir la unidad fundamental de la velocidad, por favor? Que siempre tenemos que considerar que según lo que yo le esté pidiendo, ya sea el tiempo, ya sea la distancia o ya sea la rapidez, siempre según lo que se te pida, tienes que considerar su unidad de medida.
Por ejemplo, si yo te pido el tiempo que tú te demoras de viajar de Rancagua a Santiago, ¿tú me puedes decir que te demoras 80 kilómetros? No, No, pues hay que No, dar el porque tiempo. yo estoy pidiendo el tiempo. ¿Y cuál unidades de medida corresponden a medidas de tiempo? Metro por Segundo. segundo. Segundos, minutos, horas, corresponden a una unidad de medida de tiempo, ¿cierto? Ahora, distinto es si yo te preguntara cuánto la distancia que encontramos de Rancagua a Santiago, tú ahí no me puedes decir 2 horas, porque la distancia se va a expresar en metros, en kilómetros, en centímetros, en millas, en una unidad que esté relacionada con lo que yo te estoy pidiendo. ¿Sí se entiende? Ahora, John. sí, profe, sí, voy entendiendo. Ahora sí, perfecto. Pongamos en práctica todo esto, pues esa es la gracia. Aquí tenemos una primera actividad para poder hacer un ejercicio. Analicemos lo que nos dice en este primer ejercicio. Escuchemos muy bien. Dice, Claudia se encuentra sentada al lado de su hijo a borde de un tren que viaja de manera rectilínea hacia el sur. Ella afirma que está en reposo porque durante más de media hora ha permanecido en el mismo lugar conversando con su hijo. ¿Es correcto lo que manifiesta Claudia? ¿Qué le diría usted con respecto a la afirmación que ella está dando? Con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, según el ejercicio que tenemos aquí enfrente, ¿con qué lo podríamos relacionar? Con la trayectoria. Ya. Con el punto de referencia. Muy bien, Yasmín creo que fue. Con el punto de referencia. Con el punto de referencia, porque nosotros dijimos que íbamos a poder definir movimiento dependiendo del punto de referencia que nosotros estemos posicionándonos. Acá Claudia dice que ella siempre estuvo sentada en el tren. Ella nunca se paró del tren. Si su punto de referencia fue este, por supuesto que ella podría decir que estuvo en reposo. Por mucho que el tren se haya trasladado de un lugar a otro, por ejemplo, del sur de Santiago a Talca, ella en sí, bajo su punto de referencia, ella nunca se movió, porque ella estuvo sentada toda esa cantidad de minutos. El punto de referencia, tal cual como mencionó Yasmín, era lo que nosotros deberíamos considerar y por eso podríamos afirmar de que lo que nos dice Claudia es verdad, porque bajo el punto de referencia que ella tenía, que era el estar sentada en su asiento, ella nunca se movió, porque ella nunca se paró del asiento en el que estaba, sino que fue el tren el que hizo el movimiento de un punto a otro. Esto tenía relación con lo que vimos en la clase pasada. ¿Se entendió este ejercicio? ¿No son tan difíciles? ¿Lo entendemos o no? Sí. ¿Sí? Profe. Recordamos que teníamos que considerar el punto de referencia en todo esto, ¿cierto? Sí. Ya, vamos con otro. El mundo no podía ser tan fácil, lo siento. Dice aquí, un caracol se mueve sobre una superficie horizontal de tal forma que al cabo de 5 minutos recorre en línea recta 3 metros y 60 centímetros. ¿Cuál es su rapidez media expresada en metros partido por segundo? Y después me pide el valor, ¿cuál es su valor medido, perdón, en metros partidos por segundo? ¿Cuál es de todas las fórmulas que yo tenía aquí, que eran esas 3, cuál me sirve a mí? Metro por segundo. Ya, ¿cómo se llama? Segundo. Ya,
¿Cómo se llamaba la fórmula que nos va a servir? ¿La fórmula del tiempo, la fórmula de la distancia o la fórmula de la rapidez? Rapidez media. La distancia dividida en el tiempo. ¿Perdón? Rapidez La media. velocidad profe. media. Distancia dividida en el tiempo. Ya, perfecto. Vamos a tomar entonces. Yo le voy a ir La pidiendo que DM. ustedes, yo les voy a ir pidiendo, muy bien, yo les voy a ir pidiendo que ustedes la vayan haciendo ahí al ladito, porque yo voy a escribirlo aquí, pero ahí se van a dar cuenta que escribo re feo, la verdad. Primero que todo vamos a tener que definir cuál va a ser. Deme un segundito. Ya. Primero que todo vamos a tener que definir cuál es la fórmula que nos iba a servir. La fórmula de la distancia, la fórmula del tiempo, la fórmula de la rapidez. ¿Cuál dijimos que era la que nos servía a nosotros acá? La distancia. DT. La de DT. Rapidez media. rapidez media, ¿cierto? ¿Y cómo era la fórmula de rapidez media? Era la B, yo lo voy a hacer aquí, insisto, estoy en el computador. Ustedes ven lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Yo no la veo, profesora. Yo no, profe. ¿No ven? No veo nada yo. Yo tampoco la veo nada. No, profe, no sale nada. ¿Ahora sí? Ahora sí. profe. Sí. Ahora sí, perfecto. Sí, sí. Ahora sí. sí. Ahí sí. Entonces, esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a necesitar, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Porque Sí, ¿qué nos profe. está pidiendo en primera instancia? Nos pide la rapidez. La rapidez media. Nos pide la rapidez media. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos calcular justamente es bajo esta fórmula, en donde nos dice distancia partido por tiempo. Y aparte ya nos está diciendo que necesita que todos se lo dejemos expresado en centímetros partidos por segundo, ¿cierto? ¿Qué es el primer problema que nos vamos a encontrar aquí? Leamos nuevamente el ejercicio. Dice, un caracol se mueve sobre una superficie horizontal de tal forma que al cabo de 5 minutos, los minutos son una unidad de medida ¿para qué? ¿Para la distancia o para el tiempo? Para el Para el tiempo. tiempo. El tiempo. Para el tiempo. Según lo que nos está pidiendo acá abajito, nos piden segundos y acá nos dan minutos. ¿No sirve? No, profe. No. No. ¿Qué es lo que primero que nosotros deberíamos hacer aquí? La velocidad. Transformar Hay que transformarla. hay que transformar esta información. Es muy importante que yo siempre anote todos los datitos que a mí me están dando. Entonces yo voy a anotar que tengo 5 minutos, 5 minutos, y voy a anotar también que tengo 3 metros 60 centímetros. y 60 centímetros. Pero yo, ¿en qué necesito quedar todo? En centímetros partidos por segundo, ¿cierto? Lo primero que hago aquí es transformar, tal como dijeron ustedes. ¿Y cómo transformo? ¿Cuántos segundos tienen 5 minutos? Eso lo vamos a calcular también mediante una fórmula muy simple. Lo podemos sacar mental o lo podemos sacar con la calculadora. En donde, ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60. 60. 60. Entonces, ¿cómo yo sé cuántos segundos tengo en 5 minutos? 300. Muy bien, Multiplicándolo. muy bien. ¿Y Multiplicándolo qué por cinco. multiplico? 5 por 60 por 5. 60 por 5. El 5 por 60, muy bien. Y ahí voy a obtener ¿cuántos segundos? 300. 300. 300, excelente. Nos quedamos, ahora sí, está en segundo y nos piden segundo, ¿nos sirve? Sí. Perfecto. Nos quedamos entonces con este dato final. Ahora sí. Vamos con los 3 metros partidos por 60. Los 3 metros con 60, perdón. ¿Nos sirven así tal cual nos están dando? No, No. ¿nos sirven o no? No. No, porque No, profe. ¿en qué me lo están pidiendo a mí? En centímetros. Me lo están pidiendo En en metro. centímetros, ¿cierto? centímetros. En centímetros, porque ahí decía claramente
Aquí nos estaba diciendo que quería la unidad de medida en centímetros partidos por segundo. Necesito transformar esto. ¿Y cómo yo lo transformo? Muy simple. Profesora, ¿qué puso al lado de los 300? ¿Es una S? Sí, una S de segundo. Ya. ¿Cuántos centímetros vamos a encontrar en un metro? 300. 300. 300. En este caso van a ser 300. Entonces, si yo quiero transformar esto, simplemente hablo de 3,6 metros. Es lo mismo que decir, es lo mismo que tengo aquí, ¿cierto? 3 metros profe. con 60 centímetros, profe. 3,6 metros, es lo mismo, ¿cierto? ¿No se me perdió nadie ahí? No. ¿Estamos bien hasta aquí, ¿cierto? Lo único que estoy anotando son los datos que tengo, nada más. Me dieron los datos de los 5 minutos y me dieron los datos de la distancia que recorrió. Yo aquí transformé esos 5 minutos porque me lo estaban dando en minutos y yo los necesitaba, ¿en qué? En segundo. En segundos, ¿cierto? Y transformo estos 3 metros con 60 en 3,6 metros. Me voy a trabajar bajo la fórmula ahora que me están estableciendo a mí. ¿En dónde? Nuevamente. ¿Qué hago aquí? Anoto la fórmula, sigo anotando lo que está antes de la igualdad porque es lo que a mí me están solicitando, lo que yo todavía no conozco. ¿Qué datos puedo tener? Por ejemplo, el tiempo. ¿Puedo ahora reemplazar esta T por el tiempo? Sí, profe. ¿Y cuál sería ese? 300 segundos. ¿Cuánto? 300 segundos. 300 segundos, ¿cierto? Porque nosotros, ¿cómo sabemos que es 300 segundos? Porque lo reemplazamos aquí abajito. ¿Sí? Entonces, tengo 300 segundos. Me parece que escribir aquí en el computador. Me caso, ¿ya? ¿Y segundos? ¿Cuántos será? Voy a borrar esa S porque no me quedó ni nada parecido a un segundo. $300 segundos. Ya sabemos que el tiempo nosotros lo vamos entonces a poder reemplazar. Ahora, la distancia. ¿Cuánto es la distancia que tengo? 3,6 metros. 3,6 metros. Igual, y realizo la división. 3,6 dividido en 300. ¿Cuánto me da eso? Si hay alguien que me pueda ayudar, por favor. 3,6 metros dividido en 300. 0,012. 0,012. 0,012. Yo no puedo estar en la clasita, ¿no? 0,012, ¿qué cosa? Las unidades de medida, nunca los olvidemos. Metros. Metros. O centímetros, ¿o no? Metros, no, yo tengo la unidad de medida, ¿en qué la tengo? En metros. En metros. Partidos por ¿cuánto? Metros por segundo. Metros partidos por segundo. Hasta aquí, solamente esta parte. ¿Alguien se me perdió? Yo, profe. Ya, ¿en qué parte? En el saludo, me dice. ¿En qué parte se me perdió? No caché cómo pasaron de 3 metros como 60 centímetros a 3,6 metros. A 3,6 metros. Es que es lo mismo, simplemente lo que yo hice es simplificar la fórmula. Simplificarla, porque tenemos que considerar que tenemos 100 centímetros, vamos a hacer 1 metro, entonces hablar de 3,6 metros es lo mismo que decir 3 metros con 60 centímetros.
no hubo una mayor Yo transformación. también me perdí, profe. Como que la guía Eliminó los dispositiva ceros, estaba ¿cierto? y después apareció así. ¿Ah? Profe, eliminó los ceros, ¿cierto? ¿Cómo? Eliminó los ceros, ¿cierto? Eliminé los ceros. No, hice la división. No, es que ahí, por ejemplo, 3 metros eran 300 centímetros. Pues sí. 60 centímetros también eliminó el C. Sí. Por eso quedaron 3,6. Por eso quedaron 3,6. Y ahí quedaron 3,6. Ojo, quiero aclarar algo aquí, que nos vamos a encontrar con el primer error del ejercicio. 3,6 metros. Metros partido por segundo. Ahora sí está finalizado. Ahora sí está finalizado el ejercicio. ¿Por qué? Porque al principio decía centímetros partido por segundo y era metros partido por segundo. Porque no es centímetros partido por segundo. Había un error ahí en la redacción del ejercicio, ¿ya? Metros partido por segundo. Entonces, de esa manera, yo obtengo lo que a mí me están pidiendo al inicio, que es la rapidez media a raíz tan solo de la fórmula que tengo con los datos que se están expresando aquí. Sí, por eso se enredaba, sí, porque me acabo de dar cuenta de que claramente estaba aquí, no es centímetro, es metro. Es metro, ya. Entonces, ¿qué es lo que hicimos primero? ¿Qué es lo que tenemos que considerar cada vez que vamos a hacer un ejercicio? Primero, ordenar los datos. Ordenando los datos, yo puedo trabajar con la fórmula. Primero identifico qué me va a pedir para saber qué fórmula es la que tengo que trabajar, ordeno los datos que tengo y me voy. ¿De qué manera a mí me lo están pidiendo? Aquí, aquí, por ejemplo, a mí me estaban dando el tiempo en minutos y yo lo necesitaba ¿en qué? Segundo. En segundo. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Transformar. Transformamos 5 minutos en la cantidad de segundos que corresponde. ¿Y cuántos segundos tiene un minuto? 60. Por lo tanto, para saber cuántos segundos van a tener 5 minutos, nosotros multiplicamos el número por 60. Y así yo voy a saber cuántos segundos tiene. ¿Sí? Y por eso yo obtuve ese 300. ¿Siempre, profe, va a ser multiplicación y división? Siempre va a ser multiplicación y división. Sí. Ok. ¿Ya? Y simplemente en la parte de la distancia, la que me estaban dando, consideramos la cantidad de centímetros que tiene un metro y yo transformo el 3 metros con 60 centímetros a es lo mismo que decir 3,6 metros. Esos mismos datos, ahora sí que los tengo completos, ya tengo la distancia y tengo el tiempo, los llevo a mi fórmula, que serían 3,6 metros partido por 300 segundos, lo divido en la calculadora y tal cual como dijo el compañero, ese me va a dar el resultado de 0,012, ¿qué cosa? 0,12 metros partidos por segundo. Ahora sí, ¿lo entendemos un poquito más claro? Sí. Sí, profe. Sí, Por profe. eso yo al principio les decía que ustedes debían considerar la unidad de medida, porque según la unidad de medida que a mí me den, es como yo lo tengo que representar. Acá no me hubiese servido dividir, por ejemplo, los 3,6 dividido en 5, porque no iba a tener relación, porque a mí me lo estaban pidiendo en segundo y el tiempo, por ejemplo, me lo estaban dando en minutos. Había que sí o sí hacer una conversión. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Perfecto. Profe, entonces, ¿cuál es la rapidez media que pregunta el 300 segundos, ¿cierto? ¿O no? ¿Cuál? La rapidez media, los 0,012 metros partidos por segundo. Nos vamos a hacer un ejercicio similar para que no se me enreden. ¿Y el valor medio cuál es? La B. Ya, el valor. Voy a sacar otro ejercicio de rapidez media
para los que no captaron bien la idea, y luego vamos a volver a calcular el valor, ¿ya? De la B. Ya, profe. ¿Ya? Para que alcancemos a explicar y a entender bien el primer concepto de la primera fórmula, ¿les parece? Sí, profe. Ya, les voy a pedir, denme un segundito porque les voy a exponer un ejercicio, que ustedes lo vean. Denme aquí. Acá tenemos otro ejercicio. Dice, una persona camina 90 pasos en 2 minutos. 90 pasos en 2 minutos. Si cada uno de sus pasos mide aproximadamente 80 centímetros, ¿cuál es el valor de su rapidez media explicada en metros partidos por segundo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La fórmula que ocupamos anteriormente, ¿nos sirve o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, es la misma fórmula porque nos están pidiendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Vamos a generar, vamos a pegar aquí el ejercicio para que lo tengamos a mano y lo podamos resolver. Aquí tenemos el ejercicio. Una persona camina 90 pasos en 2 minutos y cada uno de sus pasos mide aproximadamente 80 centímetros. ¿Cuál es el valor de su rapidez media? Ya sabemos que la fórmula que debemos ocupar. ¿Y cuál era la fórmula que debíamos ocupar? Rapidez media. Rapidez media. ¿Y ahora la rapidez media va a ser igual a qué cosa? El metro por segundo. Segundo. Ya, y va a ser en metros por segundo, pero para la fórmula que necesitábamos saber, Distancia dividida en el tiempo. la distancia y el tiempo, ¿cierto? Datos. Lo primero que yo tengo que anotar son los datos que a mí me están entregando. Los 90 pasos. Miren, una unidad de medida un poco tradicional, porque me dice que tengo 90 pasos, ¿cierto? Sí, profe. 90 pasos. Estoy tratando de escribir Pero aquí en el dice que cada paso mide 80 centímetros. pero nos están entregando un dato muy importante. ¿Y cuál es este dato? ¿Minutos? 2 minutos? Que cada paso mide Cada 80 paso centímetros. mide No, que 80 cada centímetros. Entonces, Claro, ¿cómo yo podría calcular estos pasos en una unidad de medida más tradicional? Multiplicando 80 por 90. Muy bien. Yo Con la multiplico esos distancia. 90 pasos, multiplico esos 90 pasos por 80. ¿Y ahí qué voy a obtener? 7.200. Muy bien. Voy a tener que silenciarme un segundito porque no sé si le había comentado, pero va a sonar una sirena de bomberos. Denme un par de segunditos. Mientras tanto, les voy a seguir compartiendo en la fórmula para que ustedes la trabajen, ¿ya? Me voy a silenciar un par de segunditos. Gracias, minuto. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Ya, disculpen que me tuve que silenciar, pero porque suena la sirena. Disculpen.
Usted dijo que se multiplicaba, ¿cierto? 80 por 90. Ya, ¿por qué no lo vamos a multiplicar? Porque los pasos no son una unidad de medida tradicional, porque mis pasos pueden ser más cortos, más largos que otra persona, ¿cierto? La unidad que necesitamos son unidades concretas, como metros, como centímetros, como kilómetros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para transformarlo? Y una compañera se dio cuenta de un dato muy importante, que si bien nos dice que la persona camina 90 pasos, nos está diciendo que sus pasos tienen una unidad de medida. ¿Cuánto medía cada paso de esa persona? 80. 80 centímetros. Entonces, ¿cómo yo voy a obtener cuántos pasos realmente, y lo voy a calcular en unidad de medida tradicional? Me dijeron por ahí que tenía que Multiplicar. Multiplicar 90 por 80. multiplicar 90 por 80. Entonces hacemos la multiplicación correspondiente. ¿Y cuántos vamos a obtener ahí? 7.200 7.200. ¿7.200 qué? metros. Centímetros. 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 Metro, profe. Son 7,200 metros. O 7,2 metros. Muy bien, centímetros. Queremos transformar aquí. En la transformación, ¿cuántos metros va a equivaler esto? 7,2 metros, profe. 7,2 metros. ¿Cómo sabe la compañera que son 7,2 metros? Porque se Lo dividimos. multiplica. Multiplico. ¿Cómo lo hizo para que los compañeros no se me pierdan? La calculadora. Con la calculadora. Se divide por 100. Tomó los 7.200 Lo divido Lo por 100. dividimos por 100. y lo dividimos por 100. ¿Por qué lo dividimos por 100? Porque ¿cuántos centímetros tiene un metro? 100. Entonces yo tomo esos 7.200 y los divido por 100. Y de esa manera yo voy a poder obtener la cantidad de metros que recorre esta persona. Ahora, tengo la cantidad de metros. ¿Qué otro dato me están entregando a mí en el ejercicio? Los minutos. minutos. ¿Me sirve, 120 segundos. ¿Me sirve la información en minutos? No. No, en segundos. La necesito en segundos. ¿Y cómo transformábamos? Multiplicando ¿Multiplicando qué cosa? 2 minutos por 60 segundos. ¿Por qué por 60 segundos? Porque cada minuto tiene 60 segundos. Perfecto. ¿Y cuántos segundos me iba a dar aquí entonces? 120. 120. 120. Ay, mi cero está súper mal. 120 Segundos. ¿cierto? Segundos. Perfecto. Ahora sí. Tenemos los segundos, tenemos los metros. ¿Podemos hacer el ejercicio? Sí. Nos vamos a equipo. Va a ser la distancia. ¿Cuánto iba a ser la distancia acá? 7,2. 7,2. ¿Qué cosa? Metros. 7,2 metros. Dividido en tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? 120 segundos. 120 segundos. 120 segundos. Calculadora. Es 0,06 0,06 metros por segundo. Dividido por segundo. ¿Cuánto era? 0. 0,06 ¿Qué metros cosa? dividido por segundo. Metros dividido por Dividido segundo. por segundo. partidos por segundo. Entonces, ¿cuál es la rapidez de esta persona al caminar esos 90 pasos? 0,06. 0,06 metros partidos por segundo. En cada paso que das se demora esa persona. ¿Hay alguien que todavía se me pierde aquí? Yo, profesora, no entiendo nada. Me cuesta mucho. A mí también. No, ¿para qué le voy a mentir si no entiendo nada? Estoy puro inventando con la calculadora. Ya, pero primero,
Yo la otra la entendía, pero en esta me perdí. Yo Sí, igual. pues yo creo que por No. los pasos también Porque me pasa tenemos, lo mismo. porque tenemos que transformar, por eso se me pierden. No, pero la otra era como que era más fácil. Es que donde hay que transformar, por eso se me empiezan a perder. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ir haciendo otro ejercicio para ver si ahí nos vamos encontrando de nuevo. Pero ¿qué es lo que tenemos que primero que todo esto considerar? Las fórmulas. ¿Las anotamos? Yo anoté la fórmula, pero Sí, igual. igual tengo anotada la fórmula. Ya, perfecto. Anotamos la fórmula, que es lo primero. Ahora, cada vez que a mí me pidan un dato, yo me tengo que ir a la fórmula y ver qué es lo que a mí me están pidiendo. Si yo, por ejemplo, le pido que calcule el tiempo que se demora de moverse de Rancagua a Santiago, ¿usted me puede dar ese tiempo en kilómetros, por ejemplo? Sí. Sí, ¿En profe. kilómetros? No, O en metros. no, en metro. El El tiempo. tiempo. No, en Tiempo, sí. horas. ¿Usted me En puede hora o decir? segundo. Ah, Metro por ¿qué unidad de segundo. medida tengo que utilizar? Metro por segundo. Yo tengo que utilizar una unidad de medida correspondiente a lo que me están solicitando. Por eso es muy importante que anotara primero que todo la fórmula, porque con la fórmula, cada vez que yo exponga un ejercicio, me voy a poder distinguir claramente qué es lo que a mí me están solicitando. Si yo le pido el tiempo que se demora usted de llegar de Rancagua a Santiago, usted no me podría calcular, por ejemplo, ni la distancia ni la rapidez, porque yo lo necesito en una unidad de medida que tenga relación con el tiempo. Segundos, minutos, horas. Si yo le pido la distancia que va a existir, por ejemplo, de Rancagua a Santiago, usted me puede decir que existe una distancia de medida con la fórmula que tenía relación al tiempo. Si yo lo que le estoy solicitando va a ser la distancia. No. profe. No. No. Primero que todo, la fórmula. Es lo primero que vamos a entender y las vamos a observar. Sí, yo Les creo voy que a es lo pedir, mejor. para los que se me dijeron ahí que se me habían perdido, que nos vamos a la página, denme un segundito, que nos vamos a la página 23 y 24 del libro. 23 y 24 del libro. Los que tienen el libro ahí, si no, recuerden que lo pueden descargar de manera online. Para los que se me perdieron muchísimo en la clase, les voy a pedir que traten de realizar el ejercicio 2 y 3, ojo, solos. ¿Por qué solos? Porque al ladito usted va a tener la respuesta. Al ladito de ese ejercicio está la respuesta, pero primero quiero que observe usted solo el ejercicio y simplemente identifique la fórmula que tiene que ocupar, qué es lo que le está pidiendo y los datos que tienen ahí. Por ejemplo, nos vamos a ir al ejercicio número 3. Al ejercicio número 3. ¿Quién era el que me había dicho que no había entendido? Yo, profesora. Yo. Habemos varias. Habemos La varias. página. Por ejemplo, Nina, tú me dijiste que no habías entendido. ¿Tienes tu libro por ahí a mano o no? Sí, lo tengo acá. Ya, perfecto. El ejercicio Profe, ¿qué número página 3. era? Página 23, 24. 23, 24. 24 estamos. 23, 24. Sí, página 24. Ya, Nina. Léeme el ejercicio 3. Lo vamos a... Ojo, está la respuesta ahí. Está la respuesta. O sea, yo le pregunto, usted me podría decir al tiro la respuesta, pero la idea es que nosotros lo identifiquemos. El ejercicio 3. Léeme el ejercicio 3, Nina, por favor. Durante su recorrido, una lancha pesquera se movió en línea recta, con una rapidez media de 25 kilómetros por hora, empleando en su movimiento 1 hora y media. ¿Qué distancia recorrió?
Primero. Tenemos los siguientes datos. La rapidez media, que fue lo que recorrió, que fueron 25 kilómetros por hora, y el ¿Ya? tiempo empleado, que fue 1 hora y media. 1 hora y media, 1 hora como con 5, ¿cierto? 1 hora, Ahora, 5 horas. ¿qué me está pidiendo? ¿Qué distancia recorrió? Vámonos a las fórmulas. ¿Cuál de las 3 fórmulas es la que yo necesito saber? La que necesito emplear aquí. La distancia sirve el dividida en para- el tiempo. La, La rapidez media. La mira, primera. te está pidiendo qué distancia recorrió. ¿Te sirve calcular el tiempo si te pide la distancia? Es la distancia, velocidad media por tiempo. Velocidad media por tiempo. ¿Por qué? ¿A mí me servía calcular el tiempo que se había demorado la lancha? Nina, no. ¿A mí me servía calcular la velocidad con la cual se movió la lancha? Sí. Pero me la están dando. ¿La necesito calcular? No. No, porque a mí me la están dando ahí. No, Si porque te me la fijas, te están están dando la dando, rapidez media. el ejercicio me la está dando. ¿Qué es lo que te está pidiendo a ti conocer la distancia? Por lo tanto, ¿cuál de las 3 fórmulas era la que necesitábamos emplear? El compañero lo dijo ahí. La fórmula de la distancia, que tenía relación a la rapidez media por el tiempo, multiplicado por el tiempo. Identificamos primero la fórmula. En este caso, esa iba a ser la fórmula que nos iba a servir, la que se multiplicaba la rapidez media por el tiempo. ¿Quedó claro eso, Nina? Sí. Ya. Tú misma me dijiste, ¿qué datos tenías? ¿Tenías el dato de la rapidez media? Sí, los 25 kilómetros por 25 hora. kilómetros por hora, ¿cierto? ¿Tenías el dato del tiempo que se demoraba? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto era el tiempo? 1 hora y media. 1 hora y media. 1 hora y media, ¿cierto? 1.5 horas. Arriba tú estás trabajando en kilómetros por hora y abajo tú tienes hora. ¿Es necesario transformar algo? No. No, porque tenemos todo súper cuadradito, ¿cierto? Si tengo horas arriba y tengo horas abajo, no es necesario que yo cuadre nada. Entonces, me voy simplemente a reemplazar los datos de mi fórmula. En la distancia dijimos que iba a ser igual a la rapidez media. ¿Cuál va a ser la rapidez media? 25 kilómetros. 25 kilómetros por hora. Por el tiempo. ¿Cuánto era el tiempo, Nina? 1 hora y media, 1.5. 1 hora con 5, ¿cierto? ¿Y qué hago aquí? Multiplico, porque la fórmula me dice que tengo que multiplicar, ¿o no? 25 por 1,5. 1,5. ¿Cuánto te da eso? Por 1,5. 37,5. ¡Yes! 37,5. Ahora, la unidad de medida. ¿Cómo yo sé que la unidad de medida que me necesito calcular acá? Si me está pidiendo la distancia, ¿necesitaré la hora? No. No. Tacho las horas y me quedo con los kilómetros. Por lo tanto, son 37.5. ¿Qué cosa 5 lo que tengo kilómetros ahí? por hora. Kilómetros por hora. 37.5 5 kilómetros, la distancia hora. que recorre, porque me está pidiendo la distancia, no la velocidad. La velocidad está Entonces no, está no alcanza a ser por hora. Es 26, no alcanza a ser por hora, 30, porque la claro, 37,5 kilómetros solamente. kilómetro, porque eso es lo que recorrió la lancha. Es que eso es lo que pide. ¿Qué distancia recorrió? La distancia, por lo tanto, solo tendría que estar en kilómetros. Si fuera kilómetros por hora, ahí a mí me pediría velocidad. Y no es lo que me está pidiendo acá. Si se fija, cuando me dieron la velocidad o la rapidez media, esa sí me la dan en kilómetros por hora. Pero en este caso solo me piden lo que recorre en distancia. Por lo tanto, se expresa solo en kilómetros. Nina, ¿ahora sí lo entendimos? Sí. ¿Queda más claro? Sí, queda más claro. ¿Hay Es que alguien esto igual se hace más fácil porque no se transforma. Porque no se transforma, pero cuando viene la transformación es lo que tenemos que vamos a tener que estudiar por ahí. ¿Hay alguien que ahora lo entendió mejor? ¿Se entiende mejor ahora o no?
Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, Ya, ahora yo les voy a pedir que realicen justamente los ejercicios de la página 23 y 24, que esos vienen con respuesta, ¿ya? Entonces, usted hágalo, pero consciente usted, hágalo y después mire las respuestas, para ver si lo hacemos bien o no. Identificamos siempre, ¿y qué es lo que tenemos que considerar? Primero, ¿qué me está pidiendo calcular? Yo tengo 3 fórmulas disponibles. De esas 3 fórmulas, el tiempo, la distancia y la rapidez, ¿qué me pide? Luego calculo datos. ¿Qué datos tengo para poder llegar al resultado? Ordeno mis datos, veo lo que sea necesario transformar y lo transformo inmediatamente. Y recién ahí me pongo a trabajar en los ejercicios. Dudas, consultas. Siento. ¿Dudas, consultas? ¿Alguien más que se me haya perdido con el ejercicio que hicimos recién con Nina? Yo, profe, pero es que porque no tengo el libro. Ya, pero Rosy, lo puedes descargar después de manera online, ¿ya? Por si no lo puedes obtener físico, lo puedes obtener después de manera online. ¿Alguna duda, alguna consulta? Vamos a volver a retomar el tema de los ejercicios la próxima semana, porque nos quedaron varios, para que practiquemos mucho la fórmula, mucho, cómo transformar, recordar las unidades de medida. Por ejemplo, si quiero saber el tiempo, cuáles son las unidades de medida para el tiempo. Si quiero calcular distancia, cuáles son las unidades de medida para la distancia. Y las de rapidez, cuáles son las unidades de medida para la rapidez. ¿Ya? Y la próxima semana seguimos con ejercicios para poder seguir practicando un poquito más. La tarea simplemente va a ser realizar estos 2 o 3 ejercicios que están en la página 23 y 24, solos, ojalá. El ejercicio está resuelto ahí, entonces la idea es que si usted lo hace, ahí va a poder verificar en qué fue el punto que se equivocó, si es que llegara a equivocarse, o poder confirmar si es que está bien, ¿ya? De la página 23 y 24. Si no hay dudas, si no hay más consultas, dejamos la clase hasta acá. ¿Qué hora es? ¿Estamos bien en la hora? ¿Poquito en la hora ya? Las 10:24. Las 10:24. Estaríamos entonces. Muchísimas gracias por la participación del día de hoy. Fueron muchísimos también, así que se lo agradezco. Y cualquier duda, cualquier consulta, por favor, al correo. Voy a dejar mi correo acá. Ya. Ahí está mi correo. Cualquier duda, cualquier consulta, si usted hace un ejercicio o usted mismo crea un ejercicio y me quiere mandar la fotito a ver cómo está, o si quiere que yo le envíe otro ejercicio aparte, no hay problema, me lo pide. Janet dice que se perdió la mitad de la clase. Perdón, Janet. Gracias, profe, por la paciencia. No se preocupe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, que profe. descansen. Buenas noches. Adiós. Chao, profe, Ana gracias. Lamiro, no fue el fin de semana. Nos vemos. Chao, chao. Que descansen. Igualmente, gracias. Chao, chao. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen.
Diego está por ahí o no? Sí, aquí estoy esperando. Ya, ¿me da su número, por favor? Ya, 948. Deme un segundito, lo vamos a dejar de grabar para que